Hola, ¿qué tal? Soy Albert Masdeu y estoy aquí de nuevo, bueno, presentándome una vez más, ¿no? O sea, 3 vídeos en 2 días, pues es el récord del canal. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que son los ciclos lunares y los eclipses, pues que de alguna manera en estos momentos pues resuena con una cierta actualidad, ¿no? Que, bueno, ya sabéis vosotros que en general pues yo no suelo brindarme mucho porque vivo probablemente o virtualmente en un espacio intemporal, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar acerca de cómo la Luna pues tuvo un papel muy importante en el desarrollo de la astrología árabe, sobre todo, que es el periodo en el que nos vamos a centrar a lo largo de la sesión de hoy, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de la Luna y de los eclipses lunares. O sea que al lío. Entre los siglos noveno y XIII de nuestra era común, el mundo islámico vivió un auge sin precedentes de la astronomía y de la astrología, disciplinas que en aquel tiempo, como bien sabéis, pues estaban íntimamente entrelazadas, ¿no? Los sabios árabes de esta época heredaron y desarrollaron el conocimiento clásico, el griego, el persa, el indio, sobre los astros, integrándolo en un marco teórico de corte aristotélico tolemaico y en prácticas aplicadas a la vida cotidiana. En este contexto, para los árabes, la luna ocupaba un lugar central. Como astro más cercano a la Tierra, se le atribuyen influencias directas sobre fenómenos naturales y las actividades humanas. Entonces, lo que pretendo en este vídeo es examinar exhaustivamente pues, cómo los ciclos lunares, las fases lunares y los eclipses eran entendidos e interpretados en la astrología árabe medieval y cómo esa comprensión influía en la agricultura, la ganadería, la reproducción y fenómenos naturales como por ejemplo las mareas, de las que también vamos a hablar a lo largo del vídeo. Se combinan explicaciones astronómicas, según el saber de la época, con las creencias astrológicas y la praxis derivada de ellas. Entonces nosotros nos vamos a apoyar en fuentes primarias, medievales, vamos a hablar acerca de autores de aquel tiempo y también vamos a hablar a partir de lo que hemos colegido pues, de nuestras investigaciones, ¿no? Entonces, la cosmología islámica medieval se asumía, siguiendo a Aristóteles y a Ptolomeo, que la luna era el astro más bajo de las esferas celestes, separando el mundo supralunar, perfecto e inmutable, del mundo sublunar, corruptible y sujeto a generación. Los astrónomos musulmanes entendían bien la mecánica de la luna, sabían explicar las fases lunares por la iluminación solar y sabían predecir matemáticamente conjunciones y eclipses pues con una gran precisión. Autores como Al-Khwarizmi, Al-Battani o Al-Biruni calcularon tablas astronómicas detalladas de los movimientos lunares y se registraron decenas de eclipses con fines científicos. Sin embargo, esta comprensión científica coexistía con una rica tradición astrológica que otorgaba significado a los movimientos lunares. En la astrología árabe, la luna era considerada un cuerpo frío y húmedo, de naturaleza femenina, asociada con lo receptivo y lo fertilizante. Se le atribuía muchas correspondencias simbólicas, determinados metales, colores, sobre todo el blanco, el plateado, sabores, el salado y el agrio, y el signo zodiacal de Tauro, pues, donde tenía su exaltación, era asociado a las partes potencialmente divisibles del cuerpo, y a través de Cáncer y su sicigia con el Sol, el signo del solsticio, fue asignado, ya venía asignado de otras tradiciones, a la Luna. Eh, También se atribuía regencia, la Luna regía a través de Cáncer países de la Tierra, ¿no? Todo ello reflejaba, por ejemplo, pues Qatar, y por ejemplo, pues lo que hoy son los Emiratos Árabes. Todo ello reflejaba la visión de la Luna como mediadora principal entre las influencias celestes y el mundo natural. El papel de la Luna era precisamente el factor de conectar. Y eso pues ya lo tenemos en la astrología helenística, en donde existía pues, la diferencia muy marcada entre la aplicación y la adherencia, en donde veíamos pues, que la sustancia lunar cubría desde el punto de vista de la astronomía y la astrología antigua pues un poco como el aglutinante, que permitía relación entre las luces, es decir, la relación entre los rayos que se cruzaban
a través pues, de la atmósfera, a través del orbe sublunar, a través del cuerpo, a través del cuerpo lunar, ¿no? Los griegos, como bien sabéis, los que me seguís, me habéis oído hablar muchas veces de ello, decían pues, que las aplicaciones entre los planetas no eran tales, sino que entre los planetas se adherían a través del aglutinante que representa la Luna. La relación entre los planetas se daba a través de los elementos lunares, lo que yo en muchas ocasiones he denominado la Luna genérica, ¿no? La Luna que está relacionada de acuerdo pues, con los atributos propios de los temperamentos, ¿no? A través de las cualidades primarias que se manifiestan pues, a través de ese factor que podríamos llamarlo así, energético relacionado con la Luna. Los astrólogos árabes prestaban especial atención a los ciclos mensuales de la Luna, precisamente porque la Luna a lo largo de un ciclo mensual actualiza todas las adherencias, todos los cruces que entre los planetas se dan, provocando acontecimientos. Entonces el ciclo de la Luna iba actualizando en su movimiento, la Luna va actualizando en su movimiento todos los aspectos que observamos pues, en el cielo, ¿no? Dividían el mes sinódico en fases cuyos efectos se consideraban opuestos. Típicamente la fase creciente, de luna nueva a llena, se vinculaba con influencias benéficas, con influencias propicias para el crecimiento y la vitalidad, mientras que la menguante pues, se asocia a efectos desfavorables o de debilitamiento. Esta idea, presente ya en las tradiciones indias y helenísticas, fue acogida por astrólogos como Abu Masar o Al-Khabisi al analizar la fortuna de cada tramo del mes lunar. Incluso se decía que los sabios de la India consideraban neutros los primeros 10 días tras la luna nueva, favorables los 10 siguientes, alrededor de la luna llena, y nefastos los últimos 10, la fase menguante. Esta concepción dualista, luna creciente benigna versus luna menguante adversa, se traslada a múltiples ámbitos prácticos. Entonces, mucha gente me pregunta cómo se interpretan las fases lunares. Pues bueno, pues a partir de esta división dicotómica, pues un tanto burda en algunas ocasiones. También hay que tener en cuenta que sobre las atribuciones a los ciclos de la luna, pues hubo en aquellos tiempos muchas impregnaciones procedentes pues del folclore, ¿no? Y de la visión que tenían pues los pueblos acerca, y me refiero a las castas populares, a las clases populares, acerca del cielo, ¿no? Como hacemos muchos, ¿no? Incluso en la actualidad, es que llamamos sabiduría paramiológica, ¿no? Es la sabiduría de los refranes, ¿no? La sabiduría de las máximas populares, ¿no? En palabras de Al-Qazwini, en el siglo XIII, la mitad creciente de la luna se corresponde con todo lo bueno, mientras que la fase decreciente pues rige lo contrario, es decir, todo lo malo. Entonces esta concepción dualista de la luna pues se trasladaba a múltiples ámbitos prácticos, como estaba comentando, desde cuándo sembrar o emprender un proyecto, pues hasta temas relacionados con la salud y con los estados de ánimo, ¿no? De hecho, nosotros los astrólogos seguimos haciéndolo, y es un vicio que todos tenemos, que yo creo que muy arraigado. Es el vicio de ver cuándo tenemos que relacionarnos con alguien de nuestra familia, pues en qué momento del ciclo lunar se encuentra, ¿no? Porque a ver si pues vas a pedir o a solicitar o esperas relacionarte con alguien en un momento dado y tiene esa fase del mes en la que todos somos un poco pues asociales o insociables o directamente de acuerdo pues agresivos, ¿no? Otro componente del saber lunar eran las mansiones lunares, Manasil Alcamar, ¿no? Que es las mansiones lunares. Tengo un vídeo en YouTube hablando con mi buen amigo y sabio polímata, pues Pablo Yoniszewski, y podéis remitiros a ese vídeo en donde él habla pues con su acostumbrada pericia y sabiduría acerca de estas cuestiones. Pero a efectos de lo que voy a explicar a lo largo de la sesión de hoy, pues vale con decir que la tradición árabe dividía el cielo en 28 estaciones a lo largo de la eclíptica, por las que la luna pasa aproximadamente en un mes sideral, ¿no? Cada mansil, ¿no? De ahí proviene la palabra mansión, la palabra mansil, ¿no? Significa sector o corte, se identificaba con varias estrellas fijas. Acordaos de lo que estábamos comentando
En el vídeo de ayer, cuando nos referíamos a las raíces de los domicilios, que estaban relacionados con asterismos, ¿no? Estaban relacionados con los decanos, compitiendo con esa forma de dividir el cielo y de plantear los calendarios eh, solares de los egipcios y de los mesopotamios, pues del Indostán, que es otra de las fuentes ancestrales de la civilización occidental, la famosísima y legendaria Agartha, ¿no? De ahí proviene una forma calendárica no relacionada con los asterismos de las estrellas ascendentes, los decanos, sino relacionado pues, con con las 28 mansiones, es decir, un calendario lunar. También hay que pensar que la mayor parte de los pueblos del Neolítico utilizaron calendarios lunares y aún hoy en día, por ejemplo, pues los hebreos pues siguen utilizando un calendario lunar y también los hindúes siguen usando un calendario lunar. Todo ello, evidentemente, al hilo del papel que le correspondía a los astrólogos, que en realidad, pues, más que astrólogos, eran los que tenían asignados estos importantes cometidos, que eran fundamentales pues, para el gobierno, ¿de acuerdo? Y para la administración del Estado y también para la administración y el manejo de todas las cosas públicas y que atañían pues al bienestar del pueblo, al bienestar colectivo. Por eso se asocia tanto la luna al pueblo, porque representa todas aquellas cosas que se corresponden con sus necesidades, ¿no? Que se corresponden con lo cotidiano, con la regencia acerca de todas las cuestiones que tienen importancia pues, en el día a día, consuetudinarias. Cada mansilo o mansión se identificaba con una o varias estrellas fijas y se asociaba con ciertos augurios meteorológicos y propósitos prácticos. Así, los astrólogos elaboraron calendarios astrológico-agrícolas indicando qué mansión lunar era propicia para sembrar, para viajar, para cortar madera o para que se apareara el ganado, y cuál pues podía traer infortunio. Estas mansiones lunares funcionaban como un calendario agrícola estacional, puesto que sus ciclos se repetían anualmente, vinculados a patrones climáticos específicos. La integración de esa astrología lunar en lo que se llamaron las tablas astronómicas, nosotros tenemos nuestras tablas astronómicas, nuestras efemérides, pues en las páginas de los sitios en donde levantamos pues nuestras cartas, en nuestros archivos o en nuestros programas informáticos, ¿no? Pero los antiguos también tenían tablas, ¿no? Tablas efemérides que eran pues perfectamente comparables con las que usaba yo en aquellos tiempos, podríamos darlo así, pre-internet, que dentro de poco pues ya hablaremos de ello, como se habla del paleolítico respecto del neolítico, ¿no? Yo soy en ese sentido paleolítico, como algunos de los que me escucháis y que sé que me seguís. El nombre que le daban a las tablas astronómicas los árabes eran los Sig, escrito Z-I-J. Y también en almanaques populares. Y ello pues demuestra la importancia atribuida a la luna en la planificación cotidiana. En resumen, la cosmología árabe medieval veía a la luna como un astro cercano de poderosa influencia mediadora entre el cielo y la tierra. Su papel, insisto, era un papel mediador. Eso no deberíamos olvidarlo en ningún momento. En resumen, la cosmología árabe medieval veía a la luna como un astro cercano de poderosa influencia. Y su ciclo regular de fases ofrecía un marco temporal para pronosticar y decidir acciones. Entonces, lo que voy a hacer va a ser analizar en detalle cómo estos principios lunares se aplicaban en la agricultura y la ganadería, y también en los ciclos biológicos, tanto los animales como las plantas, como las propias personas, ¿no? Y también cómo se utilizaban, por ejemplo, pues en los cometidos marineros, es decir, en el tema de los marinos, ¿de acuerdo? Y del comercio, con especial atención al fenómeno singular de los eclipses, que evidentemente ese ha sido el motivo por el cual me he lanzado a hacer este vídeo, porque, a ver, lo voy a confesar, muchas veces cuando escucho a ciertos astrólogos hablar de los eclipses, con esa longanimidad, con esa frescura, en muchos de ellos se ve
pues de una manera un poco ruborizante, ¿de acuerdo? Con cierta vergüenza ajena, el poco conocimiento que tienen estas nociones que son, desde mi punto de vista, nociones que son básicas, ¿no? Entonces prefiero comentarlo de esta forma, porque aprovechando que Pisuerga pasa por Valladolid, pues podemos de alguna manera explicar otras cosas que nos sirvan pues para tener una visión acerca pues, de nuestro lenguaje astrológico y también para darle pues una carga de mayor liviandad a estos asuntos, porque lo que están indicando los cielos en estos momentos, que nos lo hacen con los eclipses, no son cuestiones de poca monta, estamos viviendo un cambio, pues que probablemente los precedentes pues tengamos pues bastantes siglos que remontarnos hacia atrás para encontrar, ¿no? Los antecedentes de lo que estamos viendo en estos momentos a nivel político, que no a nivel civilizatorio. A nivel civilizatorio estamos pues en otra guerra todavía pues más cruda y más trascendental, ¿vale? Esas cosas espero hablar espero hablar en algún momento. No me permitidme que alguien me está reclamando, vosotros no lo escucháis. Nuevamente os vuelvo a decir, si me veis con estos auriculares, que son unos auriculares tan aparatosos, es porque mientras estoy hablando con vosotros estoy escuchando pues música dulce, ¿de acuerdo? Lo que me hace sentirme acompañado e imaginarme pues que estoy tranquilamente pues sentado, pues como estoy en mi salón, charlando con cualquiera de vosotros. No prefiero olvidarme que estoy hablándole pues, a una cámara. Muy bien, lo primero de lo que voy a hablar va a ser de la influencia de los ciclos lunares en la agricultura. Porque, bueno, es de lo que comemos los seres humanos. También los animales, pues que nos comemos, pues también se alimentan de plantas, ¿no? Entonces la agricultura dependía críticamente de la observación celeste en las sociedades premodernas y los agrónomos andalusíes y orientales otorgaron un gran peso a los ciclos de la luna a planificar las labores de campo. Entonces, las fases lunares indicaban momentos óptimos o perjudiciales pues, para sembrar, regar, podar o cosechar. En diversos tratados agrícolas hispanoárabes he tenido pues, la inmensa suerte de departir pues, con algunos de los más grandes sabios contemporáneos que hablan acerca pues, de estas cuestiones. Y aquí, por ejemplo, en España, pues son bastante notables pues, colegas que son grandes especialistas en astrometeorología, ¿no? Hemos tenido ocasión de partir pues, con algunos de ellos pues, que realmente pues, son verdaderas eminencias, ¿no? Como que en España tenemos una conexión en ese sentido, pues porque la astrología árabe, que es una astrología muy centrada en el tema de los ciclos naturales, pues ha tenido una influencia muy grande en el desarrollo de la astrología tradicional por estos pagos, ¿no? Diversos tratados agrícolas hispanoárabes como el Kitab al-Filahá de Al-Awan de Sevilla del siglo XII recogen instrucciones explícitas basadas en la fase lunar. Por ejemplo, Al-Awan recomienda que la siembra del trigo se realice con la luna creciente y en días claros y serenos, pues así se obtiene el mejor trigo, indica. Del mismo modo, aconseja segar o cosechar el cereal cuando la planta esté seca en el cuarto creciente lunar, es decir, en la fase inmediatamente posterior a la luna nueva. Estas indicaciones sugieren la creencia de que la fuerza vital de las plantas aumenta con la luna creciendo, y aportando a humedad y savia ascendente, mientras que en luna menguante, pues la vegetación pierde vigor. En otras palabras, la luz en aumento nutre y engorda los frutos, mientras que su disminución detiene el crecimiento. Es un principio análogo al crescendo de crescendo utilizado en la agricultura tradicional. Bueno, de hecho, estamos hablando de conceptos de la agricultura tradicional. Si queréis entender, por lo tanto, pues en relación con vuestros propios ciclos biológicos, qué es lo que pasa a nivel fisiológico, tened en cuenta que con la luna creciendo, pues siempre los humores pues están pues más efervescentes. Y que siempre pues en esas condiciones pues se da mayor pujanza, mayor vitalidad en lo que representa el crecimiento. Y en luna menguante lo opuesto, ¿no? Los astrólogos árabes, además, no solamente tomaban en cuenta la fase, sino que también vinculaban cada signo del zodiaco pues, con ciertos elementos y cualidades, aquello que nosotros llamamos, o algunos astrólogos denominan cualidades primitivas, pero
que es como una perversión en el uso. Más bien estaríamos hablando de cualidades primarias, ¿no? Las famosas estoigeas, la famosa estoigea empedoclea, ¿no? El frío y el calor, pues son las diferencias en cuanto a la temperatura, lo que marca la mezcla posible de acuerdo de los elementos de temperatura, temperamento crasis, que era como lo denominaban los griegos, y temperamento es la forma en que se mezclan, se separan, pues los diferentes humores, ¿no? Y la parte en relación con los temperamentos que está relacionada con el humor, que tiene que ver con la humedad, con el mayor grado o menor de humedad. Y por lo tanto, esas condiciones, por ejemplo, en creciente, un signo seco y frío, no es lo mismo que creciente en un signo húmedo y en un signo húmedo y fresco, ¿no? No es lo mismo creciente, pues, en el signo de Tauro que creciente, por ejemplo, pues en el signo el signo de Escorpio. Se creía, por ejemplo, que la luna pasando por signos de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, podía augurar lluvias beneficiosas para el riego, mientras que una luna en signos de fuego durante la siembra podía señalar riesgo de sequía o como ellos denominaban, ardentía, ¿no?, en los brotes. Estas asociaciones derivaban en parte de la astrometeorología tradicional, la observación de que ciertas configuraciones lunares pues traían cambios de tiempo. De hecho, en el Al-Ándalus se desarrolló una rica literatura astrometeorológica que se llamaban en aquel tiempo angua, que relacionaba las mansiones lunares pues con las estaciones de la lluvia, el viento o el calor, lo cual era una información crucial pues para el calendario agrícola, ¿no? Hay un texto muy importante que es una auténtica maravilla. Se puede acceder, lo podéis bajar, además en edición facsímil. Ahora con ChatGPT pues podéis hacer capturas de pantalla de los manuscritos en árabe y ChatGPT pues os los traduce en un momento sobre los textos. Sacáis una foto, lo subís a ChatGPT y ChatGPT pues os va traduciendo de acuerdo a esos PDFs pues que tenéis bajados en su edición facsímil. Edición facsímil significa en la edición tal cual pues eran los textos pues en aquella época y por lo tanto cómo se encuentran en su estado original hoy en día, ¿no? Ese texto, que es un texto auténticamente maravilloso, se llama La agricultura nabatea. Agricultura nabatea. Es un texto del siglo X y son 1500 páginas manuscritas, y es una obra pionera en árabe sobre agronomía y entreteje enseñanzas prácticas de cultivo y diversas cuestiones, podríamos llamarlo así, pues, propias del oficio de hortelano, pues con temas relacionados con conjuros mágicos y reglas astrológicas. Por ejemplo, esta obra, que fue atribuida a Ben Wasilla, quien decía traducir saber caldeo antiguo, ¿de acuerdo? Es decir, no hay que olvidar, ya lo he comentado en más de una ocasión, ¿no?, que caldeo significaba algo más que un patronímico, era algo más que pertenecer a un lugar determinado en la tradición antigua. Caldeo era el nombre que se le daba a los oficiantes, como yo, o como mis colegas con los que departo algunas veces pues en este canal, ¿de acuerdo? Pues que nosotros para la gente de aquella época seríamos caldeos, debido a caldeo es el nombre que le daban a los astrólogos. Por lo tanto, lo que decía Guasilla es que tenía conocimientos de astrología, podríamos llamarlo así, astrología erudita, que era decir, pues, caldeo antiguo. Y aconseja momentos propicios para plantar cada especie según la posición de la luna y de ciertas estrellas, pues en el texto. Y narra, pues, mitos agrícolas, pues del tipo como las sandías que hablan en noches de luna llena. Y si tú quieres hablar con una sandía, literal, es una cosa que aparece en el texto, que es muy divertida, que habla acerca de las historias de las sandías que hablan en noches de luna llena, para ilustrar la influencia lunar en el dulzor de los frutos. Es decir, con el aumento de la luna en determinados signos, sobre todo signos de aire, que están asociados al dulzor, pues veremos pues, en qué momento, por ejemplo, pues conviene sembrar pues, las naranjas o los limones o los pomelos para que salgan pues, más dulces y menos agrios.
Tales conocimientos pasaron a los agrónomos posteriores y, bueno, hay autores que citan muchísimo ese texto, ¿no? Y incorporan sus prescripciones astrológicas a la praxis agrícola andalusí, hasta el punto de que mucha gente, muchos hortelanos, andaluces y extremeños y castellanos del sur, pues siguen utilizando esos principios, ¿no? Sin saber que muchos de ellos provienen de ese texto. Y al revés, muchas de las cosas que se indican en esos textos provienen de la sabiduría de esos hortelanos prístinos, ancestrales, ¿no? En la práctica, los campesinos medievales, guiados por estos manuales y por la experiencia transmitida oralmente, planificaban las labores agrícolas según el calendario lunar. Sembrar en luna tierna creciente, era la norma común para muchos cultivos, pues se pensaba que la semilla germinaría con más fuerza y resistencia a las enfermedades si la luna estaba blandita, blanda, tierna. Por el contrario, se evitaba sembrar o injertar en luna menguante, ya que la semilla se pudre o la planta crecería débil. Incluso se aconsejaba no podar viñas en menguante para que no lloraran su savia. Es decir, el punto es que si vosotros, por ejemplo, tenéis un absceso, vosotros no tenéis esas cosas porque sois personas muy finas, ¿de acuerdo? Y cultiváis, pues os manejáis muy bien con vuestra higiene, ¿de acuerdo? Pero cuando hay, por ejemplo, inflamaciones, para reducir los flujos, pues es importante aplicar las curas pues, en luna menguante, ¿vale? Para la cosecha, algunas tradiciones recomendaban la luna menguante para que los frutos recolectados se conservaran mejor al contener menos savia. Por ejemplo, si querían secar higos, para los higos pasos, o si querían secar ciruelas, o si querían hacer uvas pasas, o si, por ejemplo, querían preparar las uvas pues para el mosto, ¿de acuerdo? Y para otros fines. Bueno, hay que tener en cuenta pues, que los árabes no beben alcohol, ¿no? Pero sí les gusta mucho el mosto. Lo solían dejar para el momento en el que la luna se encontraba pues en signos húmedos o en signos de agua, pero la fase menguante. Mientras que otros pues defendían, como vimos en el caso del trigo, sugerían el primer cuarto creciente, quizás buscando un equilibrio entre la madurez y la humedad. También las tareas de abonado, riego o escarda podían programarse con la ayuda de la luna. Sí, escarda. Escardar, preparar la tierra, ¿de acuerdo? Pues quitándole pues las malas hierbas y rotulándola para que crecieran pues las plantas tiernas de manera pues más pujante. Era proverbial que en luna llena la tierra bebe mejor el agua del riego, es decir, absorbe mejor el agua del riego, o que ciertos tratamientos, como por ejemplo estercolar o roturar los suelos, rinden más en fases específicas. Entonces, en resumen, la influencia lunar en la agricultura se expresaba en un corpus de reglas empíricas refrendadas por la astrología, y la luna creciente propiciaba la siembra y la germinación, y la menguante era sobre todo apta para la limpieza, lo que estábamos comentando antes, y la recolección. Y las lunaciones específicas, por ejemplo, como un novilunio bajo cierto signo, pues podía augurar pues, cosechas abundantes o plagas. Entonces, esta integración del calendario lunar en la agricultura mejoró mucho la previsión y redujo los riesgos, constituyendo una auténtica agricultura astrológica en el mundo árabe. Uno de los ejemplos más claros para entender pues, la importancia que tiene la astrología y su utilidad es ver pues, cómo evolucionaron de manera explosiva y mejoraron pues, todos los procedimientos agrícolas, ¿no? Y hoy en día pues, también pues, la agricultura tradicional sigue siendo una agricultura astrológica básicamente, ¿vale? Demostración clara que sí existe una influencia. Y esa influencia sobre todo se da a través pues, de las estaciones y a través de las lunaciones de las estaciones. La ganadería también tenía un marcado marchamo en las decisiones que se tomaban en relación pues, con los animales,
en función de lo que representaban los ciclos de la luna, ¿no? Por lo tanto, la ganadería y la reproducción animal y también la humana estaban atravesadas por consideraciones lunares en la tradición astrológica árabe. Los pastores y los veterinarios musulmanes adaptaron el viejo adagio de creced al crecer de la luna, en relación con el manejo de los rebaños, porque se pensaba que los animales concebidos o nacidos en luna creciente son más fuertes y son más saludables, mientras que hacerlo en luna menguante podía debilitar la vitalidad de las crías. Y entonces, pues los astrólogos recomendaban planificar la cubrición del ganado, es decir, la monta, el apareamiento pues, de las reses, caballos, camellos, en momentos astrológicamente favorables, evitando los días de luna nueva o los eclipses, que eran considerados como momentos de muy mal augurio, y prefiriendo, sí, astrólogos neófitos, os estoy viendo, y prefiriendo pues cuando la luna estaba en signos propicios para la fertilidad, por ejemplo, pues en Cáncer o en Tauro, que son signos asociados con fecundidad. Aunque las fuentes medievales sobre ganadería son escasas en comparación con las agrícolas, es muy plausible que manuales como los de Ben Alwan, ¿no?, comenté antes, incluyeran consejos astrológicos para la cría de animales. De hecho, Ibn Alwan dedica capítulos a la cría de abejas, palomas y otros animales, ámbitos donde la influencia de las estaciones y de la luna también era muy relevante. Y se aconsejaba, por ejemplo, no capar ni sangrar al ganado en luna llena para evitar hemorragias excesivas debido a la abundancia del humor o a la gangrena en el cuerpo de los animales durante esa fase, porque en una menguante sí podíamos, sobre todo en signos pues, de fuego, que son signos que hablan acerca de hemorragias, ¿no?, o en signos de agua, que hablan acerca de podredumbre, pues podían generar gangrena o procesos, abscesos y situaciones pues muy desagradables, ¿no? Podían llevar a perder a un considerable número de animales, ¿no? Había que evitar, por lo tanto, evitar hemorragias, no se capaban los animales en luna llena, debido a la abundancia de humor en el cuerpo durante esa fase. Es decir, si retenéis líquidos, siempre retenéis más líquidos cuando la luna está llena, ¿de acuerdo? Y un principio similar seguido por médicos era un principio que también seguían los médicos en relación con las sangrías humanas. Desde el mismo modo, esquilar ovejas o cortar las crines de los caballos en fase menguante pues se veía favorable, pues así el pelo tarda más en crecer y es útil para que la lana no se deteriore pronto, ese factor a tener en cuenta. A mí muchas chicas presumidas, de acuerdo, pues me preguntan acerca de si es el mejor momento, la luna en la que está, para cortarse el pelo, o si quieren que el pelo pues les crezca pues hermoso, sano y pujante, y siempre explico lo mismo, ¿no? Y en fin, pues se deriva del conocimiento que los antiguos tenían acerca de cómo el pelo del animal, sobre todo hay que tener en cuenta pues que ciertos animales eran muy importantes en términos económicos, el cultivo pues, o el manejo, de acuerdo, pues de sus pelajes, ¿no? Evidentemente pues la lana de las cabras, la lana de las ovejas, de acuerdo, o incluso el pelo de los camellos, ¿no? Estas prácticas pues demuestran pues, o muestran un sólido sustrato empírico reinterpretado astrológicamente, ¿no? Los ganaderos observan efectos reales, ciclos reproductivos estacionales, comportamientos inquietos en luna llena, todas esas cosas son cosas que se perciben y por lo tanto existe una conexión muy evidente entre la influencia de la luna y todas estas cuestiones que se refieren a la etología del animal y por lo tanto a sus costumbres, en la manera en que el animal pues se muestra en su temperamento, en su manera de actuar, ¿no? En cuanto a la reproducción humana, la astrología médica árabe, que es heredera de Galeno y de la tradición helenística, afirmaba la influencia lunar, pues que en un hecho evidente que todos sabemos, ¿no?, en la fertilidad de la mujer y en el desarrollo del feto. Se conocía que el ciclo menstrual femenino promedio rondaba los 28 días, similar al mes lunar, lo que sugería una sincronía natural entre la luna y la seminación de la mujer.
ellos hablaban de la seminación, porque hablaban también del hecho de la ovulación como un factor también muy importante. Hay que tener en cuenta pues, que el factor ovulatorio también está relacionado con los ciclos de fertilidad. Y bueno, pues que había etapas pues, en las que los antiguos sabían pues, que si tenían relaciones sexuales, pues no iban a concebir pues, sus uríes, sus mujeres, ¿no? Con lo cual, en aquel tiempo, pues se regulaba, por ejemplo, la natalidad de manera muy sabia a través pues, de la observación de los ciclos lunares. Hay que hacerlo con mucho cuidado, porque hay que tener en cuenta que el ciclo lunar femenino es un ciclo que se sincroniza de la misma manera que nosotros, que tenemos cada uno una luna donde Dios nos la quiso poner, pues también hay que tener en cuenta el modo en que se sincroniza pues la luna interna femenina, ¿de acuerdo? Que es la luna específica, a que me habéis oído hablar muchas veces, con la luna celeste. Y también hay que tener en cuenta que hay una tendencia pues en el proceso ovulatorio de la mujer a sincronizarse con mujeres que formen parte de su, de su familia o que estén asociadas pues a su lugar, ¿no? al lugar donde viven. Lo que sugiere que existe todo esto, todas estas cuestiones, una sincronía natural entre la luna y la seminación. Algunos médicos astrólogos insinuaban que concebir durante cierta fase lunar podía afectar al sexo o a la constitución del futuro bebé. Es cierto que cuando nosotros tenemos relaciones sexuales en determinadas fases, hay que tener que eso afecta a nuestros flujos, y al afectar a nuestros flujos altera el pH. Y el sexo de los bebés pues se deduce pues de las condiciones del semen masculino. Entonces, el pH en el medio femenino en donde se produce la concepción determina si determinados espermatozoides que fecundan niños o determinados espermatozoides que fecundan niñas, pues son los que llegan o tienen más probabilidades de llegar de acuerdo pues a la meta y por lo tanto generar pues un proceso de concepción, ¿vale? Obvio decir, y muchos de vosotros ya sabéis, yo utilizo continuamente la rutina de Hermes. La rutina de Hermes es un sistema de sincronización que utiliza las fases de la luna. Es muy importante tener en cuenta la carta de concepción a la hora de ver cuándo se sincroniza mejor el ciclo femenino, ¿vale? Por ejemplo, un consejo transmitido en textos lectivos astrológicos era intentar la concepción del varón cuando la luna estuviera en un signo masculino y creciente. Es un principio orientativo, es un principio general, ¿eh? Con lo cual hay que valorar otras cosas cuando se trata de hacer esos trabajos, que yo los hago y los he hecho, ¿de acuerdo? Con bastante eficacia. No me estoy haciendo propaganda, con bastante eficacia. Mientras que para tener una hija, pues convenía pues una luna en signo femenino, ¿vale? Y aunque estas recomendaciones rozaban lo especulativo, reflejan la creencia de que el cosmos pues influye desde el primer instante de la vida. Más desarrollado pues está el concepto de la luna prenatal, que es precisamente eso de lo que estoy hablando y quizás en un vídeo posteriormente. En otro momento pues hablaremos más en profundidad acerca de ello. Es un tema que de por sí amerita, a lo mejor no solamente un vídeo, sino una serie de vídeos, ¿vale? Hablaremos de los influjos planetarios sobre el embarazo, porque también el efecto que tiene los ciclos de la luna en el embarazo son muy importantes. Y hay que tener en cuenta que escritores como los de Liquan al-Safá, la Hermandad de la Pureza del siglo X, describieron cada mes lunar de gestación regido por un planeta distinto, según una teoría astromédica, ¿vale? Es decir, esto es pues lo que veréis, por ejemplo, pues en el Tratado de las Natividades de Venezra, en donde cada uno de los meses pues está regido por un planeta, ¿no? Saturno, Júpiter y así sucesivamente. Primer mes por Saturno, el mes séptimo por la Luna, ¿no? Y el octavo otra vez por Saturno, el momento en el que el feto puede morir, el octavo relacionado también con el octavo lugar, y el noveno mes, que es el mes de Júpiter, que es el momento en el que el niño pues nace. En la esfera, es una cosa pues de la que también podemos hablar en alguna otra ocasión, si tenéis a bien pues solicitármelo, ¿no? O recordármelo en algún momento, ¿vale?
En este esquema, por lo tanto, el séptimo mes era gobernado por la luna y era un mes crucial. Se decía que la luna engorda y endereza al feto, fortaleciendo los órganos y endureciendo sus articulaciones. En cambio, el octavo mes, el de Saturno, estaba diciendo acerca de la muerte, se asociaba a paralizaciones y debilidad. De ahí la creencia, originada por lo tanto ya en la antigüedad, en los tiempos de Hermes Trismegisto, los tiempos pues, de los más antiguos entre los sabios, ¿no? Y compartida por los árabes, claramente. Pues, claro, un conocimiento de los astros pues, vino a los árabes a través de los griegos, ¿no? De que un niño nacido al octavo mes tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir, mientras que los que nacen en el mes 7 tienen más probabilidades y los que nacen en el noveno, incluso en el décimo, pues pueden tener mejor pronóstico de vida. Si estas ideas son expuestas en obras pseudogalénicas y también pues, en obras populares de la medicina islámica y muestran una mezcla de observación clínica, riesgos de prematuro en relación con los 8 meses, con explicaciones astrológicas, Saturno maléfico en el octavo periodo. La luna también regía los ritmos sexuales y de parto, y se creía que la libido y la humedad seminal en hombres alcanzaba su pico con la luna llena. Lo que estaba comentando, sí hay una relación entre la saturación de espermatozoides que prosperan en pHs favorables de acuerdo a la concepción, o todo lo contrario. Desde luego, esas condiciones sí afectan claramente al nacimiento de un niño pues de un sexo o de otro. Entonces, la consideración de estos factores favorece pues, lo que nosotros queramos, si nosotros somos conscientes pues, del periodo ovulatorio de la mujer y también de los ciclos y de la alimentación del varón, que es muy importante. La manera en que el hombre come, de acuerdo, pues es, algunos de vosotros ya lo sabéis, que si habéis ingerido algo de la semilla, sabéis perfectamente que cuando un hombre pues come fruta y verdura, de acuerdo, pues que es el sabor, de acuerdo, pues es un sabor muchísimo más agradable, incluso frutal. Y, sin embargo, cuando tiene malos hábitos alimenticios, pues es conveniente, de acuerdo, pues no llevarse la sorpresa, ¿vale? Para las mujeres embarazadas se auguraba que partos tendrían lugar más fácilmente pues cuando la luna estaba creciente o llena, mientras que partos en menguante podían ser más largos o podían presentar complicaciones. Es decir, la plena comprensión, una comprensión cabal acerca de cómo funcionan pues, los ciclos lunares, pues ha salvado muchas vidas, y la seguirá salvando. Cabe destacar que desde la ortodoxia religiosa, muchos sabios islámicos desconfiaban de ligar excesivamente la providencia divina de la vida a los astros. Sin embargo, la astrología médica seguía muy difundida en la práctica, como atestigua la obra de Al-Biruni, que es un autor que me habéis oído muchas veces citar, ¿vale? Que en su parte astrológica, porque Al-Biruni no solamente era astrólogo, eran más cosas, incluye métodos para calcular horóscopos de concepción, que es una cosa que yo también hago muy a menudo, y analizar los astros en relación con la salud del embarazo. Entonces, en resumen, en la mentalidad científico-mágica medieval, pues la luna actuaba como comadrona celeste, influyendo pues, en la fertilidad, humedeciendo y fecundando, y guiando el proceso de gestación hasta el momento del nacimiento. Muy bien. Pensaba que iba a poder llegar hasta el final, pero como siempre me ocurre, hablo más de la cuenta y consumo más tiempo del preciso. Entonces veo que aproximadamente llevamos como unos 44 minutos y creo que es un buen momento para dejarlo. Haré una segunda parte donde hablaremos del tema de las mareas y de los eclipses, que supongo que os interesará. Y bueno, espero hacerlo hoy. Ahora justamente dentro de 3 o 4 minutos tengo una consulta, con lo cual, pues bueno, pues os tengo que dejar precisamente por ese motivo. Si no, lo remataría ahora en un momento. Suscribiros si queréis seguir teniendo ocasión pues, de disfrutar o de padecer, si sois masoquistas, pues mis discursos, ¿de acuerdo? Y os mando un abrazo, un beso muy fuerte, ¿de acuerdo? Y hasta dentro de muy poco, en donde tenemos ocasión de seguir hablando. Muy a lo mejor, pues puedo grabar algunos vídeos más. Normalmente los viernes, día de Venus, Roger pues me trata mejor y no me envía tanto trabajo como habitualmente,
que por Dios, que si el trabajo es salud, pues no nos falte, y por suerte en estos momentos pues no nos falta. Con lo cual, pues un abrazo y un beso muy grande, como estaba diciendo. Ya veis que estoy besucón y muy cariñoso. Y nos vemos dentro de un rato.